Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos el día de hoy, lunes 25 de abril del año 2022, a una transmisión más por parte de su servidor del curso de Derecho Procesal del Trabajo número 1. Pues dándole gracias a Dios inicialmente por la oportunidad que me da de estar nuevamente por acá con ustedes transmitiendo, agradeciéndoles pues el favor de su atención, agradeciendo a quienes se van integrando poco a poco a nuestra transmisión, hoy cumpliendo un día más en la jornada que tenemos de que debemos de cumplir por el compromiso asumido al impartir el curso de Derecho Procesal del Trabajo número 1. Bueno, pues después del descanso de Semana Santa y la semana posterior que tuvimos a bien eh, de no tener clases, de no generar transmisión, puesto que teníamos que lunes hace una semana, lunes 18 de abril, los muchachos tenían programado examen parcial. Luego, el miércoles de la semana pasada, pues fue la realización de mi examen parcial, entonces pues obvio que no íbamos a tener clase y ya, ahora nuevamente pues acá de vuelta con ustedes, esperando en Dios se encuentren bien, que quienes pues vayan camino a sus hogares regresen con bien después de cumplir su jornada laboral, quienes ya estén en sus hogares pues qué bueno, ojalá y pues no nos afecte esta tormenta eléctrica que se está generando acá en nuestra ciudad y la lluvia pues que de igual manera no afecte nuestra transmisión. Ya en la cuenta regresiva, chicos y chicas, puesto que ya nuestro curso estará por concluir, escasas 3 semanas de concluir esta aventura, esta nueva aventura de estar con ustedes acá conectados y conversando. Muy satisfecho por los resultados que he visto en torno a los exámenes, al examen, segundo examen parcial. Eh, pues, fue bastante extenso, sí, pero pues también era mayor cantidad de aspectos que teníamos que tenían que estar contenidos en el examen. Disculpen, y pues ahí sí que ya pronto tendrán publicadas sus notas, muchachos. De igual manera, quiero compartirles la satisfacción de los comentarios que generó el hecho que se pudiese transmitir, aunque en días un tanto irregulares, porque fue lunes y martes santo, o lunes santo, si no estoy mal, que se hizo esta transmisión especial en la que se compartió con ustedes el desarrollo de 2 audiencias. El compromiso de su servidor, muchachos, era pues darles o ponerles a la mano, al alcance de sus manos, por medio de estas herramientas tecnológicas, darles la oportunidad que ustedes conozcan lo que se hace en las audiencias, cómo es que llevamos a cabo nosotros los jueces y los sujetos procesales nuestras audiencias de juicio oral. Eh, Lamento por ahí una audiencia que no pude transmitirles en la que se dio el planteamiento de una excepción dilatoria. En la parte actora evacuó la audiencia en ese momento y pues le tocó que resolver la excepción dilatoria, la declaré con lugar. La parte actora tuvo que subsanar unos requisitos, unos errores que habían en su demanda y esto motivó a que se continuara, que se resolviera la excepción dilatoria. La parte demandada, ante la modificación de la demanda, pues solicitó que se suspendiera la audiencia y pues así lo hice y la reprogramé. Quiero primero Dios en un futuro no muy lejano darles, compartirles el audio de esa audiencia. Siempre yo les he comentado que tenemos nosotros, bueno, en el juzgado, aparte de la videofilmación, tenemos un sistema alterno de grabación de la audiencia y pues permite tener estos respaldos paralelos a nuestras el desarrollo de nuestras audiencias. Pero Dios, voy a ver cómo se los comparto en el grupo de Telegram y para que pues tengan otra
experiencia más, otro ejemplo de cómo es que podemos llevar a cabo estas audiencias. Las dos audiencias que tuvimos creo que permiten sí tener ese acercamiento de parte de ustedes sobre esas, incluso pues algunos colegas abogados me han escrito de reciente graduación, noveles en su ejercicio profesional, me han escrito pues también agradeciendo el hecho de que se ponga a su disposición estas audiencias. Entonces, que déjenme decirles que ha sido una experiencia muy positiva, una experiencia muy satisfactoria y que así que lo que se pueda hacer para que ustedes muchachos tengan los conocimientos y podamos transmitirles la experiencia adecuadamente, pues créanme que lo seguiremos haciendo así hasta donde nuestro Padre Dios nos dé licencia y hasta donde nuestras autoridades facultativas pues también así lo permitan, porque pues todo pasa por tener estas oportunidades en nuestras universidades para poder transmitir estas experiencias. Sí, entonces de verdad, algo muy satisfactorio. Quienes no lo hayan podido ver aún todavía, pues los invito a que accedan a la página, ahí están las transmisiones. Nunca se borran nuestras transmisiones, están ahí a disponibilidad de ustedes para que puedan hacer las consultas y personas pues que incluso pueden estarse preparando para sus exámenes técnicos profesionales, puedan acceder a este tipo de material que permite pues por ahí ampliar el conocimiento que pueda y que puedan pues acceder y tener a la mano para desarrollar su aprendizaje adecuadamente. Hoy, muchachos, ya entrando, repito, en la recta final de nuestro curso, pues tendremos que aplicarnos para abordar algunos temas. Si no mal estoy, creo que por ahí nos van a tocar 4 sesiones máximo. Tomando en consideración que me temo que el próximo lunes habrá un asueto, en atención al asueto del 1 de mayo, que es domingo, se corre para el día lunes, entonces casi seguro que no hayan clases, entonces iremos avanzando entre hoy y el miércoles, luego el siguiente miércoles, y creo, si alguno puede compartir por ahí la fecha, pero creo que nuestro examen final está por ahí pactado de la segunda quincena de mayo en adelante. Entonces, pues para que lo tomamos en cuenta y ya es poco lo que nos va quedando de contenido. Quiero pues compartirles algunas experiencias, no en todas, Carla. El asueto, pues en este caso cae domingo, para las instituciones del Estado y hay una disposición ministerial que ordena que se corra para el día lunes. En los asuetos, en este caso, pues lamentablemente cae domingo. Creo que en la iniciativa privada no van a dar el día lunes, casi seguro. No creo que igual que el gobierno emita una disposición que ordene a la iniciativa privada otorgar el 27 de mayo, dice Teto, qué alegre, casi que al final tenemos alguna, pero hay que considerar que por ahí los días en que tienen exámenes en términos generales, pues no les gusta más si son exámenes finales, ya veremos primero Dios cómo aprovechamos la disponibilidad. Gracias, Teto. Así es, Carlita, y sí que lo lamento que por ahí de repente la iniciativa privada no lo dé, entonces por ahí pues les tocará a los compañeros de la iniciativa privada pues trabajar, ¿verdad? Así es, Ingrid, pero la semana pasada el Ministerio de Trabajo hizo una publicación en la que ordenaba que en este caso el asueto sí se gozara el día lunes. Si no mal estoy, ya hay una disposición ministerial, hay una disposición del Ministerio de Trabajo que ordena el asueto, ¿sí? Entonces para que lo tengan en consideración. Ya llegamos a las 100 gente, ya se me fueron 2, nos quedamos en 98, estaba contento yo. Bueno, ya 101, en fin, bueno. Bueno, chicos, hoy vamos a la clase anterior abordamos y concluimos el desarrollo o una explicación, y fue sábado antes del domingo de Ramos, que tuvimos la oportunidad, permítanme chicos. De Sofi, creo yo. Perdone, pero haciendo trabajo aquí en casa toca que ver algunas otras cositas, disculpen. Oye, pues como les decía, en la sesión que tuvimos antes de irnos a la playa, pues desarrollamos toda la gama de actitudes procesales, sábado de gloria. No, sábado de gloria fue un día antes del domingo de resurrección, Mayra.
El 19 de mayo empiezan finales, dice Diana. Bueno, pues vamos a ver qué día, pues hasta qué día podemos dar clases. Por de pronto, pues ya tenemos más o menos un parámetro cabal de la segunda quincena del mes de mayo. Empiezan los exámenes finales y bueno, pues ya en la recta final de nuestro curso. Pues como les decía, el día de hoy, bueno, en la sesión última hablamos sobre toda la gama de actitudes procesales que puede ser planteados por la parte, asumidos por la parte actora y por la parte demandada, porque recuerden que incluso el actor dentro del proceso, si bien es cierto, ya está planteada su demanda, pero en la audiencia de juicio oral puede asumir también algunas actitudes. Entonces, las evidenciamos acá en el desarrollo de nuestra sesión anterior. Hoy nos corresponde, bueno, con lo de la última clase abordamos prácticamente, aquí recuérdense que entre las diapositivas está, dice, fases de la audiencia, perdón, abordamos la primera y segunda fase, la tercera fase que es la fase de conciliación, recuérdense que de acuerdo a lo que les he explicado previamente, previo a entrar en sí en las fases del juicio oral fijado o establecido por la ley laboral, el legislador pues nos ha permitido, de acuerdo a una facultad que nos confiere el artículo 66, la literal E del artículo 66 de la ley del organismo judicial, chicos, pues se nos permite una invitación a conciliar. Bueno, pero ya en este caso y de acuerdo a lo que regula el artículo 340, si no estoy mal, último párrafo, en el 340, ahorita lo vamos a ver, chicos, 340, 338, 39, 340. Segundo y tercer párrafo, dice. Segundo párrafo. Contestada la demanda y la reconvención, si hubiere, el juez procurará avenir a las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo en que convinieren, siempre que no se contraríen los reglamentos, las leyes y disposiciones aplicables. Si el demandado estuviere de acuerdo con la demanda en todo o en parte, es decir, aquella famosa contestación en sentido afirmativo o allanamiento total o parcial, dependiendo lo que ustedes como profesionales del derecho le aconsejen a sus clientes, pues van acá dice, si el demandado estuviera de acuerdo con la demanda en todo o en parte, podrá procederse a la vía ejecutiva en cuanto a lo aceptado, si así se pidiere, lo que se hará constar si el juez, sin que el juez deba dictar sentencia al respecto. Acá el legislador dejó esta opción porque muy probablemente el demandado diga, mire, sí es cierto, yo le debo el aguinaldo, vacaciones y el bono 14. Son sus prestaciones irrenunciables, yo se las debo, estoy de acuerdo con el salario que él devengaba, que era de 3.500 quetzales, pues podemos utilizar ese salario para hacer un cálculo y procedamos a la vía ejecutiva. Eso quiere decir que el juez en la audiencia o después de la audiencia va a dictar, porque en su caso, no, aquí aclaro que no es que debamos de hacerlo en la audiencia, podemos hacerlo después de concluir con la audiencia, seguimos y agotamos lo que falta, el juicio. Si en su caso, por ejemplo, el acuerdo fue el arreglo o el avenimiento o la aceptación de la parte demandada fuere total, ahí sí no hay para dónde, ya no se sigue con el juicio, ya, es decir, se acepta que debe todo lo que el actor está pidiendo en la demanda, incluyendo daños y perjuicios y costas judiciales, pues ya no se dicta sentencia, se procede a hacer una liquidación, ¿sí? Que no es más que el acto por medio del cual el órgano jurisdiccional, el juzgado, le pone números a las reclamaciones que están siendo planteadas por la parte actora. En ese contexto, pues si el demandado acepta todo lo que está pidiendo el actor en la demanda, pues dice, el juez procederá a la fase ejecutiva sin necesidad de dictar sentencia. Y es porque en este caso, pues no tiene sentido que se vaya a una sentencia o que se emita una sentencia, porque en este caso debemos de recordar que la sentencia es el acto procesal por medio del cual el juez decide si accede o no a las reclamaciones o resuelve la controversia que se suscitó en el proceso. Es decir, el juez en esa sentencia va a decidir si le va a dar la razón a la parte actora o en su caso le va a dar la razón a la parte demandada. En ese sentido, entonces debemos de considerar que la parte que si el demandado está aceptando todo lo que dice la demanda, ya no es necesario dictar una sentencia, ya no es necesario. Entonces, gracias Ingrid. En ese sentido, entonces debemos de considerar, chicos, que
puede darse esta posibilidad. Pero ahora también hay que considerar que por ejemplo, que la aceptación de la parte demandada sea parcial. Ahora bien, en ese caso, aquí la legislación dice, y en esta parte final del 340, y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Hay una situación muy peculiar, chicos, que se da en los juicios y es de que, por ejemplo, el demandado, como les digo, dice, mire, sí le debo el aguinaldo, su bono 14, sí se lo debo, pero no estoy de acuerdo con el salario. Entonces hay un hecho controvertido. Entonces, el monto del salario devengado sí es un hecho que está en controversia, que se va a tener que discutir dentro del proceso y el juez va a tener que decidir en una sentencia, después de analizar las pruebas que le van a aportar las partes, va a decidir entre los hechos controvertidos cuál fue el salario. Entonces, si se da esta circunstancia, ahí sí no puede procederse a la vía ejecutiva. ¿Por qué razón? Porque para hacer los cálculos de las prestaciones que pueden ser aceptadas por el demandado, es necesario que en su caso venga y se tenga una base salarial definida. Hechos controvertidos y algo que a ustedes no se les debe de olvidar, si en su momento hacen una contestación de demanda en forma oral, no se les debe de olvidar, si hay cosas que ustedes aceptan, díganlo así sencillo. Señor juez, creo que vieron ustedes en los ejemplos de la contestación de la demanda, creo que se advirtieron ustedes algunas aclaraciones que yo le pedí a la parte demandada, las hizo, la ley me permite hacer esos requerimientos de que se aclare esa información, la ley, repito, me lo permite, entonces pues, lo hice uso de esa facultad que el reglamento interior de los órganos jurisdiccionales de trabajo me da para pedir esa información que yo estime necesaria para el mejor esclarecimiento de los hechos o para dirimir la controversia que pueda ser resuelta en sentencia. Entonces, es necesario, chicos, que se advierta de que hay aspectos que deben de estar claros. Primero, si hubo relación laboral, hay que aceptarla. Hay que aceptar si en qué fechas, ok, bienvenido, estimado compañero. Oye, no deserte, no se rinda. Hay que seguir adelante. Hay dificultades y hay pruebas, pero hay que vencerlas. Lo invito a que siga adelante. Oye, les decía, en estos casos, por ejemplo, si se existió relación laboral, ¿qué sentido tiene estar discutiendo eso? ¿Se acepta? Se acepta. Si hubo relación laboral, si se acepta la fecha cuando empezó, la fecha cuando terminó y el salario, son aspectos que pueden permitir pues, seguir el proceso sin mayor desgaste y sin mayor carga probatoria. ¿Por qué? Porque ya no va a ser necesario probar la relación laboral, ya no va a ser necesario establecer la fecha de inicio y finalización, y ya no va a ser necesario a través del bagaje probatorio que presenten las partes demostrar cuál fue el salario. Si ya son hechos que están siendo aceptados lisa y llanamente por la parte demandada, ya no son hechos controvertidos. Recuérdense algo, ustedes, chicos, ustedes van a aportar prueba en un proceso, cualquiera que sea la naturaleza, repito, en un proceso, cualquiera que sea la naturaleza, ustedes van a aportar prueba para probar un hecho que a ustedes les interesa. Pero obviamente este hecho va a ser un hecho, va a tener que ser un hecho que esté sujeto a controversia, que esté sujeto a pugna, que esté sujeto a discusión. Pero si la otra parte lo está aceptando, entonces no tiene sentido. Se van a probar los hechos controvertidos, los hechos que están en pugna. Entonces hay ocasiones en que yo considero, y he visto, creo que no sé si en alguna de las audiencias que tienen ustedes ahí de ejemplo, no sé si han visto eh, que hay prueba que yo considero impertinente, es decir, que es innecesaria, o sea, que no vale la pena o que no se tiene por qué recibir. Entonces, si yo considero que hay pruebas que no voy a recibir, las recibo. ¿Por qué? Porque digo incluso, bueno, esta prueba se considera impertinente en virtud de que la relación laboral ya fue aceptada, en virtud de que la parte demandada aceptó el salario que el actor decía en su demanda era aceptado, era el devengado, perdón. Entonces, si yo considero, y esa facultad que me da a mí la ley, específicamente el artículo 350 y ahorita les digo, 356. Los tribunales de trabajo y previsión social no admitirán pruebas extemporáneas, contrarias a derecho o impertinentes, pero adicionalmente, vean el 344, permítanme un segundito. Dice, el 344,
Si no hubiere avenimiento entre las partes, el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas. Primero, para recibir una prueba, esta prueba tiene que haber sido ofrecida. Toda prueba que no hubiere sido propuesta, vean, aquí van a encontrar ustedes, pregunta de examen, chicos, aquí van a encontrar ustedes los momentos procesales en que se tiene que ofrecer la prueba. La prueba la tienen que ofrecer en la demanda, la tienen que ofrecer al plantear excepciones dilatorias, la tienen que ofrecer al contestar la demanda, ¿sí? Al plantear excepciones perentorias, al plantear una reconvención, al contestar una reconvención. Y en su caso, de acuerdo al segundo párrafo del 344, cuando se van a oponer a las excepciones planteadas por la parte demandada, tienen que ofrecer la prueba. Estos son los momentos procesales, están aquí establecidos en la ley en que debe de ofrecerse la prueba. Entonces aquí veamos esta segunda parte del primer párrafo del 344. Dice, toda prueba que no hubiera sido propuesta concretamente en la demanda o que no se aduzca igualmente en la contestación de la demanda, en la reconvención, así como la impertinente o contraderecho, será rechazada de plano. No se las van a admitir. Si ustedes, cuando ya pasaron estas etapas que vimos ya en las sesiones anteriores y están ya en la etapa del diligenciamiento de la prueba o en el momento en que el juez va a recibir la prueba y le dice, mire señor juez, fíjese que voy a presentar este documento. El juez va a revisar, creo que pueden verlo ustedes en los ejemplos que tenemos de audiencias, yo reviso cuál fue la prueba que fue ofrecida. Y solo la prueba que fue ofrecida es la que yo recibo, es la que yo diligencio. Prueba que no fue ofrecida, tal y como lo señala este 344, primer párrafo, será rechazada. ¿Sí? Va. Ahora usted dirá, pero mira, ahí no dice nada de las excepciones. Va, miremos el segundo párrafo del 344. Dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia, el actor puede ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones del demandado, si no lo hubiera hecho antes. Ojo, porque puede ser que la prueba que ya fue ofrecida en algún momento anterior, en la demanda, por ejemplo, o en alguna ampliación de la demanda, le va a servir para el tema de las excepciones planteadas por el demandado. Entonces, advirtamos que acá este segundo párrafo cierra el círculo que yo les decía de los momentos procesales en que se debe de ofrecer la prueba. 344, segundo párrafo, la prueba de las excepciones. Se deberá ofrecer dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia. Y recuérdense ustedes, ¿cuál es el momento procesal para plantear las excepciones? Todas. Las dilatorias, esto ya lo vimos, producto del examen, pero ojo que puede venirles en su examen final, en algún caso que yo les plantee y les pida que planteen todas las demandas procesales, que no les extrañe que nuestro examen final sea eminentemente práctico, les vengan casos, no lo sé, que yo les pida a ustedes, bueno, que establezcan o que hagan o que planteen todas las acciones procesales con la debida fundamentación y argumentación del caso para que puedan utilizar estas figuras procesales que estamos hablando. Bueno, entonces, en ese sentido, ojo, recuerden ustedes cuáles son los momentos que tenemos para ofrecer la prueba. 344, párrafo primero y párrafo segundo. Dice, en el caso de las excepciones interpuestas contra la reconvención, se observará lo dispuesto en el párrafo anterior. Porque puede ser, chicos, que les plantean una reconvención, pero ustedes recuérdense que la misma ley da la pauta y da la opción a plantear excepciones, sean dilatorias o perentorias, en contra de la reconvención. Puede ser que ustedes, porque recuérdense que la reconvención es una demanda que plantea el demandado en contra del actor, una contrademanda. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el actor también tiene derecho a plantear excepciones dilatorias en contra de la reconvención. Puede ser, es viable. O, si no, simple y sencillamente contesta la reconvención y plantea una excepción perentoria que va a atacar el fondo de la reconvención. Recuérdense de eso, ¿sí? Entonces, por eso se señala acá que puede ser, de acuerdo a este tercer párrafo del 344, puede ser que se planteen excepciones en contra de la reconvención. Bueno, concluido toda esta explicación previa, chicos, ahora nos vamos a nuestra diapositiva, a nuestras diapositivas que dice acá, sección 3, dice audiencia,
seguimos con el artículo, vamos con el artículo 24, que dice medios de prueba, diligenciamiento de medios de prueba. Les reitero algo que les decía hace un rato, chicos. Bueno, en sesiones previas. En el Código de Trabajo no hay un desarrollo, digamos así, dirigido, un desarrollo un poquito explicado de cómo es el diligenciamiento de la prueba. Fíjense, chicos, acá es válido al hablar del bagaje, de la fase, de la etapa, de ese momento importante. Acuérdense ustedes de los 3 pilares, ¿sí?, de su demanda o de su contestación de demanda. ¿Cuáles son? Estamos hablando de los hechos, las pruebas y las peticiones, ¿sí? Y acá tal vez, miren, chicos, o sea, bueno, creo que he tratado de explicarles que dentro del juicio oral todas las etapas son importantes, muchachos. Todas, todas. Si ustedes pues cometen un error en una etapa, ténganlo por seguro que esto puede repercutir en el desarrollo del juicio. Puede ser que ustedes, que era lo que les decía hace un rato, olvidaron acompañar una prueba fundamental dentro del proceso que demuestre que en efecto tal vez al trabajador sí lo despidieron con justa causa, o que sí demuestre en el proceso que en efecto al trabajador sí le pagaron su bono 14 cuando correspondía, o que sí, por ejemplo, corresponde que presentar o acreditar que el trabajador sí gozó vacaciones, por ejemplo. Entonces, hay errores que pueden costar caro dentro de los procesos. Ha pasado, y no me dejen, no sé si alguno pues por allá tenga conocimiento, pero por ejemplo yo les he mencionado, ¿se acuerdan cuando les hablé sobre las acreditaciones de la representación de las partes? Si la parte actora es una persona jurídica, parte demandada, perdón, es una persona jurídica, el que vaya a representarlo tiene que llevar la documentación adecuada en relación a esa acreditación. Todas las etapas dentro que hemos venido desarrollando a lo largo de nuestras sesiones, muchachos, son importantes. Todas. Una que se vaya puede generar un error garrafal y costoso dentro del proceso. Ojo con eso. Bueno. Y dentro de todo eso importante que se da dentro del proceso, está en la fase probatoria. La fase en la cual las partes van a aportar al juicio sus medios de prueba. El artículo 24 del reglamento, el que pues vamos a seguir, después voy a contestar aquí unas interrogantes que están planteadas. Oye, sí, al finalizar voy a dar el tiempo igual como lo hago siempre con la clase, vamos a dar estas explicaciones. Sí, bueno. El artículo 24 del reglamento establece, digámoslo así, un catálogo de los medios de prueba que pueden ser aportados en el presente caso, ¿sí?, por las partes. Pero bueno, antes de esto, perdón chicos, pero acá no me había percatado que tenía mal puesta aquí mis diapositivas, y hay una diapositiva muy importante que se refiere a las fases del procedimiento probatorio. El proceso laboral, ¿sí?, es dentro de ese poco formalismo, y dentro de esa sencillez que lo caracteriza, advierte que el procedimiento probatorio, a diferencia del proceso civil, ¿sí?, y no digamos el proceso penal, que tiene sus ritualidades propias, pero en el proceso, por ejemplo, los que es más común ponerlos como ejemplo por su naturaleza y por su dinámica en su procedimiento, está el proceso civil, las etapas probatorias del proceso civil. Creo que ustedes ya a estas alturas del partido ya saben que, por ejemplo, en el proceso civil, en el juicio ordinario, que es el juicio, digamos, más comúnmente utilizado
temas de familia, en temas civiles, existe primero el ofrecimiento, la proposición, el diligenciamiento y la impugnación en el proceso civil. En el proceso civil, ofrecimiento, proposición, diligenciamiento e impugnación en el proceso civil, ¿sí? En el proceso laboral, como que nos ahorramos un paso, ¿sí? Nos ahorramos un paso. Acá estamos en la diapositiva que dice fases del procedimiento probatorio. Axel, fases del procedimiento probatorio. Acá dentro del proceso laboral, repito, dentro de esas dos características que les he mencionado, dentro de esa sencillez y ese poco formalismo, advierte primero que el procedimiento probatorio está dividido, digámoslo así, fijo en dos etapas. Hay una eventual, perdón, serían tres, bueno, corrijo, en el proceso civil, y si se omitió una, yo les hablé del ofrecimiento, la proposición, el diligenciamiento, la impugnación y la valoración. Fíjese, 5 momentos, 5 etapas del proceso civil que están vinculados con la prueba. Ofrecimiento, proposición, diligenciamiento, impugnación y valoración. En el proceso laboral son 4 nada más, ¿sí? ¿Por qué razón? Vean, tenemos el ofrecimiento, ¿sí? E individualización. Artículo 332, inciso E. Vean, el ofrecimiento e individualización, 332 literal E, uno de los requisitos de la demanda. Enumeración de los medios de prueba con que se acreditarán los hechos, individualizándolos, oigan bien, en forma clara y concreta, según su naturaleza. Así lo pide, en pocas palabras, el artículo 332 literal E del Código de Trabajo. Y esta misma disposición es aplicable para la contestación de la demanda, a la luz de lo que regula el 339. Entonces también en la contestación de demanda se deben de individualizar las pruebas. ¿Se acuerdan que hace un rato les hablé de las pruebas en las excepciones? ¿Sí? Dice previamente 342, a contestarse la demanda o la reconvención y en la audiencia señalada para el efecto se opondrán y probarán. ¿Qué implica eso? Presentar prueba de una vez. Dice se opondrán y probarán. Otro artículo que les cito relacionado con la obligación de llevar sus pruebas, el 335. Siempre el Código de Trabajo. Vean, el 335 dice, si la demanda se ajusta, el juez señalará día y hora, previniéndolas de presentarse con sus pruebas. Es un mandato, no es una opción. O sea, ustedes al juicio oral van a llevar sus pruebas. Así lo exige, bueno, en la demanda se exige que se individualicen, en el 335 se ordena que se lleven al juicio oral, que obviamente si van a estar ya individualizadas, pues se tienen que llevar. Y el 344 señala acá, lo que leí hace un rato, dice, el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas. Esto implica que acá, de acuerdo al 332 literal E, deben que estar ofrecidas e individualizadas. ¿Qué es la individualización? Ya lo hemos hablado, de que la individualización es la descripción del elemento probatorio. Todas las características, o algunas, si lo consideran idóneo, que permitan individualizar la prueba. Eso hace que la prueba pueda ser aceptada. Si es un documento, usted diga, mire, señor juez, como pueden presentar fotocopia simple de la carta de fecha tal firmada por el actor. Fotocopia simple del recibo de fecha tal que contiene que acredita el pago del bono 14 por tal cantidad. Fotocopia simple, mejor se llevan los originales para demostrarle al juez que los documentos son reales y existen. Y así, fotocopia simple de la constancia del goce de vacaciones. Ojo, ojo chicos. O sea, la ley exige en el tema de las vacaciones constancia de goce, no de pago. Ojo, constancia de goce. ¿Por qué razón? Porque las vacaciones es una prestación de disfrute, es una prestación de goce. O sea, te dicen, mira, ¿sabes qué? Te voy a pagar tus vacaciones. Perdón, les están dando a tol con el dedo. Porque las vacaciones se tienen que pagar.
porque la vacación es el descanso que tiene el trabajador, ¿sí? Después de haber cumplido el tiempo que establece la ley de trabajo continuo. El trabajador tiene derecho a descansar la cantidad de días que establece la ley o el pacto o el convenio colectivo. 15 días, 20 días, 30 días, yo no sé. O sea, después dependiendo del caso. Pero lo que se tiene que acreditar en juicio es que gozó, no que le pagó. De pagarle le tuvo que haber pagado, sí o sí, estuviera o no estuviera de vacaciones. ¿Por qué? Porque el pago, digamos, el salario, es perdón, porque las vacaciones, el dinero que recibe el trabajador es su salario. El trabajador recibe su salario íntegro, aunque no haya trabajado, aunque por disposición de ley haya descansado, haya vacacionado. Entonces, ojo, que lo que tienen que presentar a juicio, ¿qué es? No es constancia de pago, no, porque el juez no les está pidiendo que paguen vacaciones, no les está pidiendo que acrediten que pagaron vacaciones, no. Usted, el juez les va a pedir, o la parte interesada, el trabajador les va a pedir que presente constancia de haber gozado vacaciones, ¿entienden? Entonces, ojo con eso. Bueno, entonces, y obvio, recuérdense que todo esto va descrito así bien detalladito en su demanda o en la contestación de demanda. ¿Estamos? Va. Entonces, ahí tiene que ofrecerse. Todo el rosario, el bagaje probatorio, lo van a ofrecer allí, en su demanda, en su contestación de demanda. La sesión pasada o la anterior, no recuerdo bien, les di un tip chivo, digámoslo así, de que si van a presentar testigos, suele pasar que a veces los testigos los amenazan o tienen miedo de ir a declarar. Suele pasar. Entonces, si van a presentar algún testigo, ofrezcan porque recuérdense que el 338 permite que amplíen la demanda antes de que haya sido contestada. Si amplían la demanda en relación a prueba, solo mire, señor juez, queremos ofrecer como prueba la declaración testimonial del señor fulano de tal. Él va a declarar con base en los hechos que ya se indicaron en la demanda. Punto. La audiencia tiene que continuar. ¿Estamos? Entonces, eso lo vimos en algunas sesiones anteriores. Bueno, la primera fase del procedimiento probatorio, acá, el 332 y otros artículos que ya he leído, el 339, que es el que hace alusión a los requisitos de la contestación de la demanda y de la reconvención y de su contestación, señalan los momentos en el que se debe de ofrecer la prueba. En la siguiente etapa dice el diligenciamiento, ¿sí? 335, 346, ya leí, bueno, vean acá el 346, no lo había leído, solo había leído el 344, que señala el 346, dice, todas, ojo, vean cómo empieza el artículo, todas las pruebas deben recibirse inmediatamente por el juez en la primera audiencia. No dice algunas, no dice varias, no dice, en fin, dice todas. Manda a que todas las pruebas se reciban. La norma general y el mandato general es que se reciban en la primera audiencia. Pero hay excepciones a esa regla. Veamos el segundo párrafo. Si en esta audiencia no fuere factible recibir todas las pruebas, por imposibilidad del tribunal o por la naturaleza de las mismas, se señalará nueva audiencia que debe practicarse dentro de un término no mayor de 15 días a partir de la primera comparecencia, bajo la estricta responsabilidad del juez. ¿Sí? Segunda excepción a la regla. Y todavía hay una tercer párrafo, 346, extraordinariamente, y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes, no hubiera sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia para este objeto. Esta última audiencia se practicará dentro del término de 8 días a contar de la segunda comparecencia, bajo la estricta responsabilidad del tribunal, del titular del tribunal. Dice, los tribunales de trabajo y previsión social tienen facultad para señalar términos extraordinarios de prueba. Una prueba debe pedirse cuando una prueba debe pedirse a lugares fuera de la República, pues la ley le da la facultad al juez para que pueda salirse de estos plazos para recibir la prueba. Igualmente quedan facultados para tomar todas aquellas medidas que sean necesarias a efecto de que las pruebas propuestas en tiempo por las partes y que se estimen absolutamente indispensables no se dejen de recibir.
¿Estamos? Bueno, estos artículos nos orientan, repito, a advertir cuáles son esos momentos probatorios, cuáles son esas etapas probatorias. La siguiente etapa es la valoración, y aquí les cito el artículo 361. Señala lo siguiente: salvo disposición expresa en este código y con excepción de los documentos públicos y auténticos de la confesión judicial y de los hechos que personalmente compruebe el juez, cuyo valor deberá estimarse de conformidad con las reglas del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, la prueba se apreciará en conciencia. En conciencia. Pero al analizarle al juez, obligadamente consignará los principios de equidad o de justicia en que funde su criterio. Tercera fase, valoración. ¿Sí? Pero acá, perdonen chicos, el orden hay que cambiarlo. Antes de la valoración, ¿se acuerdan que cuando yo les hablé hace un ratito, les hablé de las etapas de la prueba, que en el proceso civil son 5 y en el proceso laboral son 4? Antes de la valoración está la etapa en la cual la persona o los sujetos procesales quieran o puedan, que tuvieran intención, puedan impugnar alguna prueba. La impugnación de los medios de prueba, según acá la encontramos regulada en el Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 186 y 187, ¿sí? Pongan aquí, acaban aquí lo he citado, 186 y 187 del Código Procesal Civil y Mercantil. Perdón chicos, un bichito aquí raro. En 186 habla de, se regula la impugnación de documentos. Esto es cuando un documento que se ha aportado al proceso, el juez o la parte que contraria, por ejemplo, viene el patrono y presenta típico chicos, créanme, en el proceso laboral se da mucho, principalmente en las empresas de seguridad. Alguno de ustedes de repente ha caído en un caso parecido. Mucha gente, lo hemos hablado en sesiones anteriores, mucha gente cuando va a empezar una relación laboral, a trabajar en algún lugar, los patronos de manera ingrata los obligan a firmar hojas en blanco. Típico. Eso ya es una conducta reprochable, sí, pero conducta al fin. Y que a cualquiera, yo repito, pues que tendrá que en su momento estos documentos pues, los obligan a presentarlos o a firmarlos y son mal utilizados después porque ya luego aparecen cartas de renuncia y el trabajador jura por la vida suya y de sus hijos que él nunca renunció. Aparecen documentos en los cuales pues el trabajador dice que gozó vacaciones y él jura nunca haberlas gozado. Y aparecen documentos en donde aparecen finiquitos de pago de prestaciones, aparecen, miren, es impresionante, créanme, es impresionante la forma como patronos ingratos utilizan estos documentos y le mienten al trabajador. Primero le mienten y le dicen, mira, estos documentos los vas a firmar por aquello de que esto va a permitir que tus prestaciones, si a ti te pasa algo, te morís o te pasa algo, principalmente las empresas de seguridad, tus prestaciones se las vamos a dar a tu esposa, ¿oíste? Ah, pero ¿por qué no le pongo el nombre de ella? No, eso es porque no sabemos si ella va a ser tu esposa cuando te muras, la que estás ahorita, con la que estás viviendo. Total, caen. Y aparte de algunos que no quieren caer, le dice, el patrono les dice, típico, mira, lo aceptás, lo firmás, si no, hay más gente que quiere el chance, man. Vos decidís. Entonces la juegan con la necesidad de las personas. Traigo esto a colación porque es muy probable, y créanme muchachos, que ustedes dirán, incluso su patrón, su trabajador, su cliente, el trabajador le va a decir, mira, pues yo nunca firmé eso, yo nunca renuncié, te lo prometo, nunca. Mira, a mí nunca me pagaron nada, o sea, eso es mentira. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacer ante esa situación? Hay ya mecanismos, ya hay mecanismos científicos relacionados con la dactiloscopía, la grafología y la documentoscopía, que son ramas de
que creo que de la criminalística, de las ciencias forenses, si alguno tiene mejores términos que yo, los maneja, pero dentro de mi experiencia he conocido de estas ramas de las ciencias científicas que permiten advertir. La grafología permite establecer si los rasgos grafológicos de algo que haya sido escrito, que se le acuse fue autoría de alguien, en efecto esta persona lo escribió o no. Incluso me contaba un buen amigo, no hace mucho, espero contactarlo dentro de poco, me contaba que fíjense que incluso hay personas que están siendo obligadas a firmar un documento, están alteradas emocionalmente, y esa alteración emocional se traslada en los rasgos de la escritura, ¿sí? Entonces me dice, mire, nosotros podemos determinar si firmó un documento, esta persona bajo amenaza, pueden hacerlo, dice, me explicaba, interesante, y es cosa que tengamos siempre presente. Lo otro es la dactiloscopía, que por ejemplo está relacionada con las impresiones digitales. Hay casos en donde aparecen varias impresiones puestas sin querer, queriendo, pero aparecen y puede determinarse de quién son. La documentoscopía, que es una técnica, gracias, Tel. Criminalística, muy fina, gracias. En el tema, según dentro de lo que ha pasado, la documentoscopía permite establecer, chicos, vean los avances científicos en el tema de la criminalística, qué interesantes. Permite establecer, porque el trabajador va a decir, mira, pero ¿y esta es tu firma? Pues sí, es mi firma, pero yo no firmé una carta de renuncia. Pero ¿y entonces por qué está eso ahí? Sí, pero yo no lo puse. O sea, ahí está mi firma y sí es mi firma. Pero lo que está ahí escrito yo no lo puse. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Existe esta documentoscopía que permite establecer, chicos, que el documento, que la relación de temporalidad entre la firma y lo que está impreso en el documento, si coincide esa relación de temporalidad. Ha habido casos, y ya he tenido casos yo, y lo conocí por el ingenio, la astucia y la determinación de un pasante de una universidad, de la Universidad Rafael Landívar, que planteó uno de los primeros de las impugnaciones de documentos. Él supo que existía esta rama de la criminalística, según nos comparte aquí Tel, que permitía establecer la relación de temporalidad entre la impresión del documento y la firma del documento. Y esta impugnación de documentos, chicos, permite establecer si un documento es nulo o es falso. Si es falso, es porque pues, obviamente hay alteración en su documento. Repito, puede establecerse la relación de temporalidad entre la firma y la impresión, no coinciden, y ha pasado, y se ha evidenciado eso a través de esta prueba. Implica gasto, porque sí, chicos, o sea, es una prueba que no es gratis, la hace el INASIF, tiene su costo, no es tan alto, créanme, no es tan alto, y sí vale la pena, sí vale la pena. Y esto implica, obviamente, la astucia, y repito, la determinación del asesor del trabajador, porque si él pues confía y sabe, mira, lo que podemos hacer es hay que impugnar el documento, lo vamos a impugnar de falsedad. Y ojo, que si se determina que hay falsedad, se certifica lo conducente al Ministerio Público por falsedad ideológica. Así creo que se llama el delito. Entonces hay oportunidad de certificar lo conducente y obviamente a ese documento le restamos valor probatorio. Entonces, ojo, es importante que se conozcan estos escenarios, que se conozcan estas acciones que pueden plantearse ante acciones abusivas de patronos que buscan afectar al trabajador. Entonces, acá concluyo con esta explicación de estas etapas o fases del procedimiento probatorio. No termina acá esto del procedimiento probatorio, porque conforme vayamos avanzando en la lectura de las diapositivas vamos a encontrar otros aspectos que van a hacer que sea necesario regresar a discutir algunos temas o algunos aspectos. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos al artículo 24. Ahora sí, dice medios de prueba, diligenciamiento de medios de prueba. Primero, confesión judicial. Se juramentará al absolvente conforme al artículo 134 del Código Procesal Civil y Mercantil. O sea,
cuando va a prestar una confesión judicial, por ejemplo, que presta el primer sujeto procesal, por norma general, que va a prestar su confesión judicial es el patrono o el representante legal si es una entidad. Vamos, después contesto las interrogantes acá. Se juramentará al absolvente conforme al artículo 134 del Código Procesal Civil y Mercantil. Creo que, corríjame, si alguno ya vio las audiencias, estas, creo que en la que tuvimos, que trasladamos el lunes santo, creo que ahí va una relativa con la confesión judicial, la diligenciamos. Corríjame alguien si me equivoco. Ahorita no tengo clara la idea, ¿sí? Pero ahí pueden advertir ustedes cómo el juez realiza esta ritualidad para recibir la declaración de la parte que en este caso, pues, el patrono, que es el que generalmente declara en primer lugar, en primer término. Dice, veamos lo que escribo yo acá. No voy a detenerme mucho en cuanto a una explicación más allá de lo que ustedes pueden advertir ya en estas filmaciones, porque creo que es comprensible. Se cita el artículo 134, yo le hago ver que tiene obligación de responder solo con la verdad y le advierto que si no cumple con esa obligación, si no cumple con responder solo con la verdad, puede iniciarse un proceso penal en contra de la persona que vaya a declarar por el delito de perjurio, regulado en el artículo 459 del Código Penal, que se refiere a que comete el delito de perjurio la persona que ha jurado decir la verdad ante autoridad competente y no cumple con ese juramento. Entonces puede iniciarse un proceso penal por el delito de perjurio. Y ya luego le explico, mire, a cada pregunta usted tiene que responder sí o no. Tiene derecho a dar las explicaciones que estime necesarias para el mejor esclarecimiento de los hechos, ¿sí? Tiene derecho a consultar con algún documento por si necesita refrescar o recordar algún dato numérico o alguna cantidad. Se le pueden poner a la vista los documentos que obran dentro del proceso. Yo le advierto que tiene prohibido consultar con el abogado o con la persona que le asesore o con cualquier persona presente en la sala sobre cómo debe de responder. Eso se lo advierto yo también. Luego acá, pues, ¿qué más? Y luego pues ya califico yo las preguntas de acuerdo a lo que regula el Código Procesal Civil y Mercantil, que es el parámetro que tenemos legal para calificar las preguntas. Las preguntas deben de estar formuladas en sentido afirmativo, de tal manera que la persona responda sí o no. Deben de referirse a un solo hecho, deben de ser precisas, dice 133 del Código Procesal Civil y Mercantil. Las posiciones versarán sobre hechos personales del absolvente o sobre el conocimiento de un hecho, expresadas con claridad y precisión y en sentido afirmativo. Cada posición debe versar sobre un solo hecho. Dos hechos pueden comprenderse en una misma pregunta cuando estén íntimamente relacionados. Las preguntas deben referirse a hechos controvertidos. ¿Qué es lo que interesa? O sea, ¿para qué se va a pedir o a dar una declaración de una de las partes dentro del proceso? Para establecer la veracidad o la existencia de un hecho controvertido. La parte va a dar una declaración. Se le va a preguntar al patrono, diga si es cierto que usted otorgó vacaciones al señor fulano de tal, correspondientes a tal año. Tendrá que responder la verdad, porque si se establece que está mintiendo, le certificamos por perjurio. ¿Estamos? Y luego dice, el juez debe ser escrupuloso en el cumplimiento de este precepto. O sea, el juez tiene la responsabilidad de hacer una calificación adecuada de las posiciones como las estén planteando la persona que esté dirigiendo, que esté presentando el interrogatorio. ¿Estamos? Esto es en términos generales en torno a la prueba de confesión judicial, pero hay algo interesante acá en el contenido de la diapositiva. Si no comparece el absolvente, oportunamente se harán efectivos los apercibimientos contenidos en el artículo 354. Gracias. Sí, pero voy a ver yo acá porque tengo que copiar el link. Me lo envío y luego ya. Sí, gracias. Les mencionaba que dice acá, si no comparece el absolvente, oportunamente serán efectivos los apercibimientos contenidos en el artículo 354. ¿Qué señala el 354? Que si no llega será declarado confeso.
si el absolvente se le cita, por ejemplo, en la primera declaración, en el expediente que ustedes tienen, que está en PDF, que tiene todo un juicio ordinario, vean ustedes en la primera resolución que dicta el juzgado de admisibilidad, ahí se ha ordenado que la parte demandada en la primera audiencia preste confesión judicial, bajo apercibimiento, vean ahí aparece esa frase, de que si no compareciere será declarado confeso en las posiciones planteadas de conformidad con la ley. Revisen eso ahí en ese expediente 354. Ahora bien, igual, si es, dice acá el 354, pero si fuera el demandado el que propone dicha prueba, el juez dispondrá su evacuación en la audiencia más inmediata que señale para la recepción de pruebas del juicio, citándose al absolvente bajo apercibimiento de ser declarado también confeso en su rebeldía. De igual manera, se procederá para el reconocimiento de documentos. Aquí, a este párrafo, este es un tercer parrafito del artículo 354, citen ver artículo 181, creo que es 184. Repito, este tercer parrafito del 354, pónganle ver 184 del Código Procesal Civil y Mercantil. Más adelantito les voy a explicar por qué. Entonces dice, las posiciones podrán ser dirigidas verbalmente o por escrito. Vean, este es un aporte que nosotros hicimos en el reglamento cuando lo creamos. El Código Procesal Civil y Mercantil exige, vean esto, exige pliego escrito, exige un interrogatorio escrito, el Código Procesal Civil y Mercantil. Incluso, de hecho, hay quienes piden de manera exagerada, así lo vemos nosotros, que si no hay pliego de posiciones, no se puede citar al absolvente. Dice, vean el 131, esto no les será desconocido porque ya creo que por la etapa en la que estamos, ya en las alturas del semestre, ya tuvieron que haber visto esto en su curso de procesal civil y mercantil. 184, así es, gracias Cristian. Pero ahorita yo les hacía ver esto acá en el tema de las posiciones. El proceso civil exige que sean preguntas escritas y que deban de presentarse antes de que se haga la citación. 131. El que haya de absolver posiciones será citado personalmente, a más tardar 2 días antes del señalado para la diligencia, bajo apercibimiento de que, si dejare de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso a solicitud de parte. Eso se llama confesión ficta. Dice, pero vea, lo que me interesaba era el siguiente párrafo. Para ordenar la citación es necesario que se haya presentado la plica que contenga el pliego de posiciones, el cual quedará bajo reserva de la Secretaría del Juzgado. ¿Estamos? Dice, para hacer la citación, o sea, para que el juez acceda a citar al que va a absolver y señalar evidentemente la audiencia, dice que debe de presentarse la plica que contenga el pliego de posiciones. Vean, ojo, chicos, aprendamos a diferenciar y ustedes manejen bien sus términos. Una cosa es plica y otra cosa es pliego, ¿sí? La diferencia, ¿cuál es? La plica es el sobre cerrado en cuyo interior va el pliego de posiciones. El procesal civil y mercantil exige plica, en cuyo interior va a estar el pliego de posiciones, ¿sí? 1, 2. Y esa plica va a quedar, según este par 131, va a quedar en reserva de la Secretaría del Juzgado. Va. Hay quienes en su dinámica de asesoría le exigen al juez de que deba, por ejemplo, algunos abogados que asesoran a trabajadores señalan que, señor juez, que la parte demandada entregue la plica, entregue el pliego, entregue la plica. Si no, no procede, no debe de acceder a citar a mi cliente. El Código de Trabajo no lo exige, ni se lo exige a él cuando pidió
la declaración o la confesión judicial, porque ojo, también acá hay que diferenciar algo. En el proceso civil se llama declaración de parte. En el proceso laboral se llama confesión judicial. ¿Sí? 354. ¿Estamos? Va. Entonces, en el proceso laboral no se exige que se presente la plica. Pueden incluso presentarla, ¿sí? ¿Sí? Hasta incluso aquí este artículo 24 señala que incluso las preguntas pueden dirigirse en forma oral. En forma oral. Usted dirija las preguntas. Voy a ver si les logro conseguir algún audio de cómo es que de algunas, en alguna audiencia en donde se haya presentado oralmente, se haya dirigido oralmente el pliego. Fíjense que cuando lo presentan oralmente, yo les hago ver a las partes, les digo, miren, en este momento se van a dirigir preguntas orales. Al absolvente, o sea, que al que está respondiendo le digo, miren, no la vaya a contestar todavía, no, espere a que yo califique la pregunta, porque de hecho acá ya les leí el artículo 130 y, ahorita les digo, 133, este artículo exige que el juez sea riguroso en la calificación de las preguntas, que estén formuladas de acuerdo a lo que establece la ley. Si no están formuladas, así como lo exige el Código Procesal Civil y Mercantil, en cuanto a su forma, que sean precisas, que se refieran a un solo hecho, que estén en sentido afirmativo, ¿sí? Y que se refieran a hechos controvertidos. 4. Primero, que estén, que se refieran a un solo hecho. Pueden ser dos hechos, pero que tienen que estar íntimamente relacionados. Pero no se compliquen. Un solo hecho. Sentido afirmativo, que se refiera a hechos controvertidos y que sean precisas, ¿no? Concretas, precisas, en sentido afirmativo, en sentido afirmativo, que se refieran a un solo hecho y, o sea, sencillas. O sea, estas son las características en sí que deben de cumplir las posiciones. Y yo, juez, tengo que ser riguroso en su calificación, ¿sí? Entonces, de hecho, sí, Héctor, cuando me entregan el pliego de posiciones, yo lo califico y yo lo dirijo, ¿sí? Sí, en este caso, el juez es el que califica el pliego. Cuando lo presentan por escrito, me dicen, mire, señor juez, aquí está el pliego de posiciones. Agarro yo y empiezo a calificar. Que estén formuladas de conformidad con la ley. Ahora, si lo plantean oral, que es lo que aquí estábamos dando la opción, va dirigiéndolas una por una. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínense si recita 10 preguntas, el otro no se va a acordar, o sea, es imposible materialmente, es imposible. Entonces, por eso le digo, cuando la recitan oralmente, les digo, miren, vamos a dirigir una por una. ¿Estamos? Entonces, por eso mismo es que se da esa dinámica. De hecho, al final de cuentas, quien va a calificar el pliego, sea oral o escrito, es el juez. ¿Sí? Y al juez le entregan, cuando es escrito, le entregan el pliego y el juez es el que la dirige. Así es, Héctor, ¿sí? Bueno. Seguido tenemos dentro de esta dinámica probatoria, acá, bueno, aquí está así titulada, porque pues así está establecido en el reglamento, se señala la confesión sin posiciones. Pero la confesión sin posiciones en sí misma no es un medio de prueba. ¿Sí? Ha existido confusión en este manejo. La confesión sin posiciones viene del Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 141. Pero vean, pues, ha habido un error interpretativo en torno a esta, entre comillas, medio de prueba. Se van con la finta y lo definen y lo han nombrado así por el epígrafe que identifica este artículo, que se lee confesión sin posiciones. Sin embargo, esta como tal, repito, no es una prueba, sino que es parte, digámoslo así, de una aceptación de algún hecho o hechos que estén en la demanda o en algún pasaje del proceso. Y así lo explica el 141. Dice, cuando la confesión no se haga al absolver posiciones, o sea, por ejemplo, acá este primer párrafo se refiere cuando ustedes le dirigen una pregunta a la persona que está absolviendo y él dice, sí es cierto, ahí hay una aceptación lisa,
sí es cierto. Le dice, por ejemplo, una de las preguntas, bueno, diga al absolvente, patrono, si es cierto que usted contrató al señor fulano de tal para que él trabajara con usted como albañil, o como sea, lo que sea. Sí, sí es cierto. Él está aceptando lisa y llanamente que hay una relación laboral. Diga si es cierto que usted le pagaba un salario de 3.500 quetzales mensuales al señor fulano de tal por los servicios que le prestaba. Sí es cierto. Él está aceptando lisa y llanamente que le pagaba ese salario. ¿Sí? O sea, esa es una aceptación, ¿sí? Dentro de la prueba de confesión judicial. Pero acá vean el 141. Dice, cuando la confesión, o sea, la aceptación, no se haga al absolver posiciones, sino en la demanda o en otro estado del proceso, la parte interesada podrá pedir y deberá decretarse la ratificación. En buen chapín, acá, por ejemplo, puede ser que el demandado, ¿sí? Puede ser que el demandado, en su contestación de demanda, aceptó, por ejemplo, que en efecto el trabajador no gozó vacaciones. Puede ser, ¿sí? Algo, o en algún documento, o por ejemplo, pasa, fíjense, y ha pasado, créame, porque es muy típico que por pifia, por no sé cómo calificarlo, pero resulta que cuando contestan la demanda niegan la existencia de relación laboral. Mire, no, él no fue mi trabajador. Ah, pero oh sorpresa, resulta que hay actas del Ministerio de Trabajo en donde la persona sí dice, mire, sí, en efecto fue mi trabajador, pero yo ya le pagué sus prestaciones y no le debo nada. Fíjense qué contradicción. Y me ha pasado, créanme. En la contestación de demanda niegan la relación laboral, pero hay un acta de la adjudicación del Ministerio de Trabajo que tienen estas actas, tienen plena validez probatoria. En el acta sí acepta que hubo relación laboral. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde surge ese escenario que exige o que permite pedir que se ratifique ese pasaje del proceso. Porque acá dice, dice cuando la confesión no se haga al absolver posiciones, sino en la demanda o en otro estado del proceso, la parte interesada podrá pedir y deberá decretarse la ratificación. Segundo párrafo del 141. Hecha esta, o sea, la ratificación, la confesión quedará perfecta. ¿Y por qué se trae esto a colación? Porque hay dos tipos de confesión, muchachos. Está la confesión ficta y la confesión lisa y llana. La confesión lisa y llana es aquella sencilla, es aquella aceptación del absolvente, del que está respondiendo el interrogatorio, al decir sí, está aceptando. Esa es la confesión sencilla, esa es la confesión lisa y llana. Esa confesión, además que esta confesión que se hace, que se genera al ratificarse cierto pasaje del proceso, es perfecta, o sea, dice es una confesión lisa y llana. Esta confesión tiene pleno valor probatorio. La confesión lisa y llana y la confesión que se obtiene mediante esta ratificación es una confesión que tiene pleno valor probatorio. Lo aceptado en juicio, escrito en piedra queda. Repito, lo aceptado en juicio en forma lisa y llana, ¿sí? Lisa y llana, ¿sí? Merece pleno valor probatorio. Contrario a la confesión ficta, ¿sí? La confesión ficta, esta admite prueba en contrario. Veamos acá. Veamos acá, y aquí traemos a colación lo del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice, la confesión prestada legalmente, o sea, la aceptación prestada legalmente, sea al responder sí al interrogatorio o al ratificarse el pasaje del proceso o tenerse por ratificado, esa es la confesión prestada, dice legalmente, produce plena prueba.
El declarado confeso, segundo párrafo del 131, puede rendir prueba en contrario. Esa es la confesión ficta. Es decir, que esa confesión, por ejemplo, que el demandado no llegó a la audiencia y estaba citado para prestar confesión judicial. Y dentro de esa confesión judicial están preguntas que estén diciendo, que estén en las cuales, cuyo contenido se esté indicando que se acepta algo dentro del proceso. Por ejemplo, que el trabajador muy vivo presentó un pliego de posiciones en el que está pidiendo que el demandado acepte que no le pagó algunas prestaciones, pero el demandado sí se lo pagó. Entonces, ¿qué va a pasar? En este segundo párrafo del 139, si el demandado es declarado confeso de manera ficta, él puede aportar prueba en contrario para desvanecer esa confesión. Es decir, si hay documentos que acreditan que el trabajador sí gozó vacaciones, que sí presentó, que sí se le pagó, el patrono, estoy leyendo el 139, Wendy, del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, esta documentación va a desvanecer esa presunción, esa confesión ficta, la va a desvanecer. Repito, entonces ahí viene esto por el tema del valor probatorio que tienen las dos confesiones. Si el demandado lisa y llanamente acepta algo, esto está escrito en piedra, ya no hay para dónde. Ahora, la confesión hecha de manera ficta, es decir, esa declaratoria de confeso de las posiciones, es decir, que se tiene por contestado que sí a todo lo que puso el actor en las posiciones, esa confesión admite prueba en contrario, ¿sí? De acuerdo al 139 del Código Procesal Civil y Mercantil, valor probatorio. Bueno, chicos, hasta acá vamos a dejar hoy nuestra clase. Voy a responder algunas interrogantes que han planteado y, perdonen un segundito. Vamos a ver, pues, ¿qué dice? Ingrid Valenzuela, Nidia Echeverría, Argelia Telón, Heidi Estrada, Daniel Cipriano, Rubén Vázquez, Cristian González, Gaby Ramos, Richard García, Eric Cardona. Gracias a ustedes, chicos, por sus saludos. Igual, Eric, gracias pues por el comentario en torno a la audiencia. Pues ahí estamos y trataremos de seguir compartiéndoles más experiencias para que ustedes mejoren sus conocimientos. Carla Ramírez, ¿en todas las empresas se debe correr el asueto? Pues no. Lamentablemente no, salvo que haya alguna disposición presidencial que así lo ordene. 27 de mayo tenemos el final. Gracias, Teto, muy amable. Aura Leticia Orizaba Choyón. Gracias, Aureo. Gusto saludarle igual. Dice Ingrid, dice en algunas dependencias es por pacto colectivo. Sí, así es. En algunas dependencias del Estado, por beneficio de un pacto colectivo, sí permite pues que pueda gozarse este asueto en días posteriores o anterior. Mayra Álvarez, buenas tardes igual. Diana Chitay, el 19 empiezan finales. Así es. Primero Dios les irá bien. Gracias, Mayra. El sábado, no fue sábado de Gloria, fue sábado de Ramos que nos contactamos acá y que estuvimos en la transmisión. A Maribel Tetón, buenas tardes, gracias por tu sintonía, Mari. Civis, mucho gusto, bienvenido. Civis, dice Civis, pasen Parabellum. Esto me suena así como que a este actor, ¿qué? ¿Cómo se llama este actor? Un actor que tiene unas películas así bien sanguinarias y violentas. Parabellum me hizo recordarlo a me acuerdo, ahorita las películas, han sido 3 películas muy buenas. Rosy Calderón, muchas gracias, gracias a Aura Marina, muy amables por sus bendiciones, igual que Dios les guarde. Aquí te respondieron Ingrid, a la orden, gracias. Gracias Marlene, gusto saludarte. Está por desertar, dice, bueno, no deserte, compañero. Cristian González dice, en una ocasión en la fase de conciliación se le estaban dando 10,000 y el actor no aceptó. Y al final el juez dictó sentencia estableciendo que no existía la no existencia de la relación laboral. Bueno, ahí sí que, miren, en muchas ocasiones yo creo que algo que en lo particular siempre yo procuro es tratar de convencer a las partes de que la mejor solución a los conflictos es una conciliación. Pues ahí sí que si el juez decidió eso, pues lamentablemente el trabajador pues, tuvo que quedarse con esa resolución, lamentable, pero pues igual, ahí sí que es la decisión a la cual, y ese es el albur que se juegan, yo les digo incluso a ambas partes, vean, las dos están en igualdad de condiciones. Si no aceptan, bueno, el juicio sigue y ya se sujetarán a lo que se resuelva en sentencia, pero ya es un albur el que se juega.
Sofian Leu dice, buenas tardes, Ley, disculpe, tengo una duda. En un juicio laboral hay un tercero interesado, pero ya no quiere continuar con el juicio y ya le notificaron fecha de audiencia para juicio. ¿Qué debe hacer? Pues si el tercero interesado ya no quiere participar, que desista. Habrá que ver en qué, o sea, hay que considerar las tercerías, pueden ser tercerías, dependiendo el tipo de tercería que esté él haya asumido, él puede en su caso pues desistir de esta tercería y ya no continuar en el trámite. Y sería bueno que lo hiciera porque si en todo caso pensemos de que si él es una tercería opositora o tercería coadyuvante, opositora al actor o coadyuvante al actor, él mismo puede, incluso si el actor sale vencido del juicio, él también correría la misma suerte y ambos tendrían que en su caso, que por el tema de los daños y perjuicios, las costas procesales, hay que considerar siempre, Sofi, pues los alcances de los efectos que puede tener una condena eventualmente. Si él ya no quiere, creo que lo idóneo es desistir del juicio. Axel Armando, gracias a la orden, gracias Héctor. Las fases, ya mencioné las fases del procedimiento probatorio, a la Celi Pimentel, recibir el trabajador 2 sueldos por haberlas gozado. ¿Cómo así? Tendría que recibir el trabajador 2 sueldos para haberlas gozado, ¿no? O sea, el trabajador, si va a gozar vacaciones, va a recibir un sueldo, punto. No tiene que recibir dos. Eso de que te van a pagar vacaciones, eso es falso. O sea, las vacaciones se gozan o se gozan. La única circunstancia que el legislador previó para pagarlas es cuando finalizó la relación laboral y no las gozó. Ahí sí se habla de una compensación en dinero de vacaciones no gozadas. Fuera de eso, no. Gracias, Tel, muy amable por tus comentarios. Héctor Ramos, ¿se puede firmar y ya contratado a acudir a alguna inspección de trabajo para cerciorarse u obligar a la empresa a que esas hojas en blanco las tiren o ellas redacten el contrato? Puede hacerlo, Héctor. El tema es que lo van a despedir. Si usted hace o el trabajador hace cualquier acción en contra de eso, lo van a despedir. Sencillo. Ahí sí que no hay para dónde. Cristian González, gracias por transmitir, trasladar acá el concepto del delito de perjurio, artículo 459 del Código Penal. Gracias, Cristian. Héctor, 184, te contestó Cristian. Luis Josué, tercer párrafo del 354, relacionado con el 184, procesal civil y mercantil. Así es, gracias Héctor por sus apreciaciones, chicos, sus comentarios y sus aportes. Héctor, de mi clínica nos habían dicho en los juicios simulados que el juez califica las preguntas antes de que se las hicieran a los solventes. De hecho, así es. O sea, repito, antes de dirigir las preguntas, el juez debe de calificarlas, si están por escrito. Ahora, igual, incluso aunque sean verbales, antes de dirigirlas, antes de que el absolvente responda a la pregunta, el juez las califica. Así es. Edu Zapón dice, con una duda, el pliego de posiciones, cuando son escritas, las debe firmar la parte que pregunta al final. Sí, debe de firmarse. Algunos prescinden de esa firma, digamos como que de tal suerte que esté obligatorio que la firmen. La verdad, ha habido flexibilidad de parte de los jueces en relación a que no se exija esa firma, pero si va firmado, mucho que mejor. Héctor Ramos, a la orden, Cristian, entonces lo que habilita la confesión judicial es haberlo propuesto en momentos procesales para hacerlo de forma oral. Así es. O sea, si usted ofreció la confesión judicial, más allá de que lo haya ofrecido, ¿no? O sea, usted ofrezca la confesión judicial cuando tenga que ofrecerla. Ya en la audiencia, usted, si no llevó el pliego, lo idóneo, chicos, créanme, lo idóneo es llevar sus preguntas escritas, ¿sí? Lo idóneo. Si no las llevan, hagan las orales. Y ahí va, no hay problema. Cristian dice, Lee, cuando están en la etapa procesal de prueba, hay un orden en la ley para el diligenciamiento de prueba y en qué momento le hacemos saber al juzgador que se van a hacer las preguntas a viva voz. Bueno, vean ustedes, vean las audiencias que yo he transmitido, chicos, tanto la que está en audio como la que está en Facebook. Se diligenció la prueba. Es el juez el que ordena, digamos, cómo va a diligenciarse la prueba. Es el juez cuando va a decirle, miren, señor juez, vamos a diligenciar la confesión judicial del actor, de la parte demandada, perdón, el actor haga entrega del pliego de posiciones, uno va dirigiendo la audiencia, uno es el que la dirige, vean esas audiencias y ahí aclararán estas inquietudes que tiene. Buenas tardes, en la audiencia contra la empresa Quackenhut las preguntas están en una plica. ¿Cuándo se presenta esta? Solís Román, no entiendo.
Sí, o sea, puede presentarlas con la demanda. De hecho, lo idóneo que yo les aconsejo que con la demanda presenten su plica. Ahí ya van las preguntas las van a formular con base en los hechos que están establecidos en la demanda. ¿Eso qué quiere decir? Que la plica la pueden presentar conjuntamente con la demanda. Bien, no hay problema. Julia de Los Ángeles, a la orden. Mayra Álvarez, el pago de vacaciones. Pero es que las vacaciones no se pagan. O sea, usted descansa y le pagan su salario. Punto. ¿Sí? Descansa, goza sus vacaciones y le pagan su salario. Sencillo. Ahí no hay mayor duda al respecto. Julio Galvez, New Reeves, cabal. ¿Cómo se llaman las películas de este? Eh, eh, es que, se me va el nombre ahorita de estas películas medio buenas aquí de este actor. Gracias, Julio. Carranza Cindy dice, saludos igual, gracias a ti. Mayra Álvarez, es decir, pagan mes completo y descansan 15 días, ¿sí? O sea, es que las vacaciones, según el Código de Trabajo, son 15 días, ¿sí? Hay quienes dicen, obviamente, 15 días hábiles, los que se deben de descansar. En su caso, ¿sí? En este orden de ideas, es que a usted su salario se lo van a pagar completo. Usted, independientemente de los días o las fechas en que vaya a descansar, usted al final de mes le van a pagar su salario completo. Punto. Le van a pagar el mes completo. No es de que usted al salir de descanso le estén pagando esos días que esté descansando. No. A usted su salario se lo van a pagar. Si es quincenal, quincenal. Si es mensual, mensual. ¿Sí? A la orden, Cindy, gracias igual. A Mari, gracias a ti. Cristian, gracias. Y Angélica, no es Matrix. Es la otra, hombre. No me acuerdo ahorita. Se me va el nombre, son 3 películas muy buenas. Chicos, a John Wick, cabal, gracias a Mari, muy amable. Sí, John Wick, cabal, muy buenas las películas, sangrientas, pero buenas. Bueno, que Dios les bendiga, feliz noche, Dios primero, nos vemos el día miércoles. Dios les guarde. Gracias, Mayra, hasta pronto, cuídense, buena noche.